Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. En nombre de Dama Uruguay le damos la bienvenida a este nuevo ciclo de webinars con sponsors. El día de hoy comenzaremos con el webinar Estrategias para Gobernar, Gobernanza de Datos con Enfoque Público, a cargo de Delfos Labs. Vamos a explorar cómo estos proyectos de gobernanza y gestión de datos están cambiando la forma en que el sector público toma decisiones, se organiza y entrega valor. Vamos a hablar de Delfos. Delfos es la unidad de Domus Global especializada en analítica y gobernanza de datos. Forma parte de un grupo de más de 500 profesionales de Uruguay y la región, con base en Montevideo, pero con operaciones a nivel global. Y hoy tenemos el privilegio de contar con dos referentes del equipo de Delfos, que los vamos a presentar. En primer lugar, Ari Chamlian. Ari es un apasionado del poder transformador de los datos. Actualmente es el CEO y es el cofundador de Delfos. Se encuentra en este momento un poquito lejos, en Armenia. Así que le agradecemos el esfuerzo porque con la diferencia horaria debe estar bastante cansado. Este, Él es ingeniero en computación, egresado de la UDELAR, con 10 años de experiencia en el sector industrial y financiero. Ha liderado equipos multidisciplinarios, siempre orientado a sumar valor en los procesos de negocio, y está especializado en Business Intelligence y Data Analytics. Este, Bienvenido, Ari. Muchas gracias. También vamos a contar con la presentación de Cristian Apunte, también desde lejos, desde Quito, Ecuador. Él es un profesional con más de 15 años de experiencia en la gestión estratégica de datos, gobierno de datos e inteligencia de negocio, y tiene un máster en Big Data y Business Analytics. Se especializa en gobierno de datos, inteligencia de negocio y transformación digital. Así que bueno, bienvenido, Cristian, y Muchas gracias. les cuento un poco cómo vamos a organizarnos. Van a presentar Ari y Cristian. Pueden ir haciendo sus preguntas en el sector de preguntas que tienen en el Zoom, y cuando termine la presentación las vamos a ir leyendo todas. Así que bueno, bienvenidos y bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Karine, Cecilia, por la presentación. Gracias, Dama Uruguay, por la oportunidad de poder compartir esta charla con todos ustedes. Y gracias a todos ustedes por su participación y su interés. Bueno, yo simplemente voy a dar una breve introducción sobre la temática que elegimos compartirles. Y luego le voy a dar lugar a Cristian, que es referente técnico de nuestro equipo, para que pueda profundizar un poco más en los tópicos del webinar. Bueno, como bien dijo Karine, Delfos es la unidad especializada del grupo Domus en soluciones de datos, en su más amplio espectro, desde lo que es inteligencia de negocio, ciencia de datos y, bueno, y gestión y gobernanza de datos también. Como bien dijeron, somos más de 500 profesionales que estamos distribuidos a lo largo del mundo y especialmente con mucha presencia en la región. Y justamente esta presencia regional de Domus, sumado a una vasta experiencia dentro del sector público, nos ha llevado a poder trabajar en iniciativas de gobernanza de datos para distintos países, con socios como el Banco Interamericano de Desarrollo, para distintas entidades de regulación y de servicios a la ciudadanía. Bueno, entonces, sobre estas experiencias es que nos parecía interesante el poder compartir algunas ideas y por eso es que titulamos este webinar como Estrategias para Gobernar, Gobernanza de Datos con Enfoque Público. Cristian, si quieres pasar a la próxima. Muy bien. Bueno, como todos saben, actualmente los datos son uno de los activos más importantes para toda organización, empresa, más allá de la industria o del sector. En particular, dentro del sector público, o sea, revisten de una importancia estratégica, pero actualmente están poco aprovechados. Algunos estudios marcan que hasta un 40% de los trámites públicos eh, fallan en base a errores de datos. Pero bueno, un aspecto positivo es que el impulso tecnológico que existe hoy, empujado
principalmente por la implementación de inteligencia artificial y bueno, justamente tecnologías que colocan a los datos en el centro, está acelerando la generación de políticas públicas en torno a la gestión y gobernanza de datos. Entonces es así como hemos tenido la posibilidad de acompañar la implementación de distintos proyectos aquí en la región. Y bueno, y quizás un aspecto común en todos estos, un desafío que nos hemos encontrado y nos encontramos siempre, radica en lo siguiente: cómo generar valor de forma rápida para que justamente la gobernanza y la gestión de datos sea vista como una política más allá de un proyecto puntual. Así que bueno, para respondernos esta cuestión, esta pregunta, o sea, antes tenemos que plantearnos otras preguntas. Y bueno, justamente Cristian les va a dar más detalle de cómo abordamos esto, pero para poder plantearnos estas consultas nos preguntamos primero cuál es el valor de los datos en el sector público y por qué son un activo clave. Bueno, entonces concluimos que la utilización de los datos permiten la implementación bueno, de políticas basadas en evidencia, aumentan aumenta la transparencia y la confianza a la ciudadanía, y esto es muy importante para una sociedad democrática, y además generan eficiencia y eficacia de los recursos públicos, básicamente optimizan los procesos. Entonces, bueno, la idea ahora es que Cristian a continuación pueda profundizar más sobre, bueno, cómo hemos desarrollado, cómo hemos transcurrido estas diferentes experiencias del sector público, tocando tópicos principales como, bueno, qué principales desafíos nos hemos encontrado, bueno, cuáles son las herramientas y las buenas prácticas que nos han resultado clave, y bueno, y también un poco las lecciones aprendidas de la diversidad de experiencias que hemos tenido para el sector público en la región. Así que bueno, Cristian, adelante y gracias por la participación de todos. Gracias, Dari. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Gracias por darse un tiempo para entender un poco más de cuáles son estas normativas, estas reglas, estos keys que nosotros tenemos para implementar desarrollos en el marco de la gobernanza de datos en un sector público. Como bien lo mencionaba Ari, nosotros ya hemos trabajado con varias organizaciones dentro de la región en función de ir implementando esto que nosotros llamamos la gobernanza de los datos, la gobernanza de la información. Y dentro de eso, cuando hablamos de gobernanza de datos, principalmente en el sector público, lo primero que enfrentamos no es en sí la falta de datos, es más bien la falta de una estructura para gestionarlos bien. Por ello, nosotros hemos catalogado, hemos identificado que existen tres barreras que normalmente se repiten en casi la mayoría de las instituciones, no solamente públicas, sino también las privadas, sin importar su tamaño o nivel de madurez digital. Casi siempre todas convergen en estos tres principales desafíos. El primero, los silos organizacionales. Tenemos silos organizacionales, cada área trabaja con sus propios datos, son formatos distintos, nos vemos cuántas, más de una vez, creo que la mayoría de nosotros nos hemos encontrado en una situación en donde cada unidad es como que manejara sus propias bases de datos, sus propias reglas de negocio, sus propias definiciones. Y genera duplicidades, inconsistencias, una enorme dificultad para poder construir una visión única. Y por eso es que tenemos datos fragmentados sin una conexión real como organización. Esto no es un problema tecnológico en sí, sino más bien es un tema cultural. Entonces, a veces es un poco de romperse ese candado, esa brecha que tenemos de poder compartir información entre áreas y no disponer de un servidor, de una base de datos por cada una de las unidades. El segundo tema es la baja calidad de datos, la calidad de datos insuficiente. Más allá del volumen o el gran desafío es confiar en la veracidad de lo que tenemos. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿puedo realmente confiar en un reporte, por ejemplo, en la información, más bien que contiene un reporte regulatorio, por ejemplo? ¿Puedo rastrear el origen de ese dato para poder identificar si es que la fuente donde estoy tomando la información es correcta? Ahí comenzamos a dubitar. Y es en donde la baja trazabilidad de este tema nos hace cometer errores, los errores manuales, falta de control de calidad, y hace que muchas de decisiones públicas, sobre todo ahora que estamos enfocándonos en el ámbito público, se basen en información incompleta o incorrecta. Es más, digamos, si es que queremos incluso subir un escalón más y hacer en tema de inteligencia artificial, machine learning, modelos analíticos, pues los errores de una baja calidad de datos pueden ser fatales. O sea, podemos sacar falsos positivos, etcétera, lo que nos conlleva a un montón de problemas en el futuro.
Y como un tercer punto, también lo queríamos mencionar, el tema del cumplimiento normativo, las brechas normativas. A veces las regulaciones, perdón, avanzan más rápido que nuestra capacidad de implementación que tenemos. A veces tenemos recursos limitados y tenemos que ir desafiantes en torno a la ley de protección de datos, algunas leyes normativas internas de las propias organizaciones e instituciones, lo que nos hace un poco estar atrasados en función de tratar de cumplir todo lo normativo y luego vienen multas, etcétera, que nos complica un poco en cuanto a no tener una buena calidad de la información. Si no abordamos estas barreras con un enfoque estratégico, cada intento que nosotros tengamos de poder tener una buena gobernanza, una buena calidad de la información, va a fracasar. La buena noticia de todo esto es que no son necesariamente solo problemas técnicos. A veces creemos que cuando tenemos un problema de datos, un problema de información, tenemos que revisar sistemas, revisar tecnología. Pues la buena noticia es que la mayoría de problemas se solucionan con gestión, incluso sin mucho recurso económico, sin mucho esfuerzo en cuanto a presupuestos, por ejemplo, sino que es únicamente una falta de gestión. Cerramos con esto que decimos que los desafíos no se resuelven con tecnología sola, que es lo que les menciono, requieren artefactos hechos a la medida y un enfoque por etapas. Que esto ya lo vamos a ir más adelante como que profundizándole. Ahora yo lo que les quiero traer es un dilema. Pues vamos a empezar por ahí, es un dilema, un poco de debate para poder entender cómo nosotros deberíamos empezar a tomar estos datos, a cómo, como mencionaba Larry en un inicio, tenemos que comenzar a identificar cuáles son nuestros primeros desafíos, cuáles son nuestros problemas. La gobernanza de datos en sí, como decíamos, no solo técnica, es estratégica. Y quienes lideran la estrategia a veces se encuentran con dilemas complejos como los que se muestran en pantalla, dilemas reales en contextos públicos, con algo que es muy común para la mayoría de nosotros, nuestras organizaciones, el recurso limitado. Entonces, ¿cómo a veces priorizar entre privacidad, eficiencia? ¿Cómo debemos abordar estos problemas que nosotros tengamos cuando los recursos no son los suficientes? Entonces, ahora les quiero poner a todos ustedes que se imaginen en un contexto en donde todos son CDO, Chief Data Officer, ¿no es cierto? De un hospital público y tienen recursos limitados y deben elegir entre proteger y depurar historias clínicas, como una opción A, y corregir y estandarizar datos de facturación. ¿Qué priorizarían? Qué difícil es como que esta decisión. Y normalmente esto es del día a día, a veces cuando alguien está liderando un equipo de datos. ¿Cómo priorizar entre privacidad de historias clínicas y eficiencia de facturación? Es el tipo de decisiones que a veces cuesta tomar una decisión. Y el dilema más no es teórico, es cotidiano, porque proteger la privacidad de los datos personales en la salud puede ser una obligación legal y ética incluso, pero al mismo tiempo no tener control sobre las transacciones o la calidad de los datos contables puede generar pérdida de recursos, incumplimientos normativos, fallas operativas. Si es que yo le pregunto a un gerente financiero, probablemente va a decir, yo tengo que de cajón ir a corregir, estandarizar datos de facturación. Pero les pongo a ustedes en un caso, o sea, en un minuto, lastimosamente no tenemos por el tiempo mucho espacio como para hacer un debate, pero quiero que se lleven el mensaje. Si ustedes serían un CDO, ¿qué priorizarían? Entonces, ahí es cuando uno comienza a entender que a veces las metodologías no están solo para seguirlas, sino para analizarles y ver el contexto propio para cómo yo puedo utilizar eso en mi beneficio y poderlo realizar. ¿Ok? Entonces, si es que todavía nos analizamos eso, nos pusimos en un rol de CDO, ¿qué es lo que deberíamos hacer? El equilibrio básicamente se logra cuando protegemos lo crítico, primero con cumplimiento, impactamos a quienes más lo necesitan, en nuestro caso del sector público vendría siendo un tema de valor social de los ciudadanos, y usamos creativamente recursos en función de la eficiencia. Por eso son preguntas claves que uno siempre debería tratar de priorizar. A veces uno normalmente en los proyectos de datos siempre es bien difícil tomar este tema de qué priorizo, o sea, qué priorizo y qué para mí o por dónde empiezo con los recursos limitados que yo tengo. Es por eso que si es que seguimos, hay algunos lineamientos, algunos tips que te podrían ayudar a tomar esta decisión de una manera más ágil. O sea, ¿qué opción de las que yo tenía anteriormente, qué opción reduce más riesgos legales? Probablemente ambas. ¿Cuál impacta más a los ciudadanos? Probablemente me iría por el lado A, el tema de los registros médicos, de las fichas médicas, ¿no es cierto? Porque incluso a veces es un poco más allá de entender que es un problema financiero que me podría tener, puede ser un problema incluso mucho más importante. ¿Qué sucede si es que tengo en la ficha médica registrada mal un tema de alergias de un paciente, por ponerles un ejemplo, y le doy un medicamento que yo no lo había revisado dentro de mi sistema? Puede ocurrir hasta una muerte, puede ocurrir luego sí, demandas mucho más difíciles de solventar que ni siquiera se podría solventar con algo económico. Como tercer punto, ¿qué podemos implementar en menor tiempo con nuestro equipo actual?
Entonces, empezar por proteger eso, ¿cómo desamarramos o cómo tomamos la primera idea o la primera acción para poder solventar esto? Y ahí viene el tema, que la gobernanza de datos no es de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, sino es de entre lo óptimo y posible. Entonces, es así que, vamos acá, perdón, es lo óptimo y lo posible. Entonces, en este caso, no necesariamente tendría que ser o nos tendríamos que regir solo a una sola decisión de decir, primero me voy por la opción A, en donde yo registro correctamente o verifico que la calidad de la información de las historias clínicas está correcta, como para poder seguir yendo a un siguiente paso que vendría a ser la facturación. La gobernanza de datos, el arte de gobernar correctamente los datos, a veces está en justamente eso, en tratar de priorizar y mezclar los conceptos para que no solo sea todo tan rígido. ¿Por qué no empezar por proteger, por ejemplo, los datos clínicos, que es el riesgo es irreversible, ¿no es cierto? Pero diseñar la solución pensando ya en la integración con facturación. Podemos generar algunas reglas de integridad, por ejemplo, de calidad de datos, en donde la información correcta de una historia clínica luego se va a derivar en el tema de facturación, para que no haya un doble facturación por el tema de duplicidad, por problema de falta de datos, etcétera. Entonces, podremos irnos adelantando con ese tema. Y un poco más atrás, si es que nosotros levantamos estos procesos incluso antes de que estén en funcionamiento y garantizamos que efectivamente cumplan los estándares de calidad, tanto el tema de historias clínicas como de facturación, pues nos vamos a evitar un montón de problemas. Ahora, la experiencia en la gobernanza nos da para identificar patrones de éxito que quiero compartirles con ustedes. Primero, no hay que reinventar la rueda, como vulgarmente se dice. Deberíamos partir de modelos o metodologías que han demostrado que son buenas y nos pueden ayudar en muchos de nuestros desafíos. El modelo DAMA, por ejemplo, que es del Data Management Association, que todos conocemos, es un excelente punto de partida, pero aquí viene un gran pero, debe ser adaptado al contexto público. Es decir, no necesariamente lo que funciona, por ejemplo, para un banco multinacional, aplica a un ministerio o un municipio. Ahí es donde nosotros tenemos que tratar de acoplar o de llevar estas metodologías o estas normas hacia nuestra realidad. Como segundo punto, hay que siempre trabajar por etapas, con artefactos concretos. Dentro de los proyectos que nosotros que hemos desarrollado, esto nos ha servido mucho. Cómo lo dividimos por etapas y cómo vamos generando estos artefactos? En las tres opciones que les mostramos en pantalla. Primeramente, diagnóstico, que en un diagnóstico la matriz de brechas es fundamental. O sea, mapear dónde estoy hoy versus a dónde necesitan llegar. Es un poco identificar la evaluación de nivel de madurez, es decir, cómo yo estoy ahora en la realidad o en el hoy por hoy en cuanto a mi nivel de uso de la información, de manejo de la información, de mis procesos, de responsabilidades, etcétera. Y en función de eso, ir diagramando hacia dónde voy a ir. El diseño, básicamente, que es priorizar los casos de uso reales que generan un valor tangible. Es un poco como el ejemplo anterior que lo vimos. No caer en la trampa de querer abarcar todo de una vez. Siempre es bueno priorizar casos de uso, ir teniendo victorias tempranas en el sentido de poder identificar o ciertas victorias tempranas y que esto pues sirva para seguir escalando en cuanto nosotros queramos ir profundizando en la gobernanza de datos. Em, Otro tema importante aquí son las plantillas escalables de gobernanza que también se deben ir creando. ¿Por qué son plantillas escalables? Dama nos recomienda seguir muchos o llevar a cabo o hacer un levantamiento de varios documentos, entre ellos, por ejemplo, un diccionario de datos, pero deben ser escalables en el sentido de que, si bien es cierto, nos puede servir para un proceso pequeño o grande, dependiendo de lo que se haya priorizado, pero puede ir escalando con el tiempo a más procesos transversales, a toda la organización, etcétera. Entonces, deben ser plantillas escalables de gobernanza. Entonces, la aplicación de diccionario de datos completos. Y aquí es importante y clave indicar que los diccionarios a veces cometemos el error de creer que son solo glosarios técnicos, pero la realidad es que nos dice que son el contrato social entre áreas. Por ejemplo, cuando yo digo el concepto o el término de domicilio fiscal, perdón, podemos entender que domicilio fiscal para muchas áreas o para muchas unidades es distinto para cada una y tiene reglas de negocio individuales. La idea es estandarizar estos conceptos y por esto el diccionario me va a ayudar para hacer ese contrato social y que todos hablemos un mismo lenguaje, un mismo idioma. Tampoco deberían ser identificados como burocracia. A veces pensamos que es más trabajo, más reprocesos. Más bien esto debería ser un activo propio que deben tener las organizaciones en el sentido de pasar de hablar de calidad a hacer la calidad un día a día. Entonces, estos son
documentos que nos sirven como para ir revisando cómo estamos en cuanto a nuestra implementación de la estrategia de la gobernanza. Y por último, la implementación. En la implementación lo que se recomienda es formar comités de datos con representantes de todas las áreas, con estrategia y plan de acción. Aquí un punto clave es que la gobernanza no es un solo tema de área de TI. A veces también se cae en el error de creer que todo lo que tenga que ver con datos es netamente relacionado a tecnología. Creamos comités de datos en donde los responsables de hacer el manejo de esta implementación de gobernanza netamente recae sobre tecnología. Y nos olvidamos de que la gente de negocio es importante dentro de estas estrategias y estos planes de acción. Es por eso que los comités de datos deberían tener representantes de todas las áreas de ser posible que la organización necesite. Cerramos este slide con esta frase en donde decimos que la clave está en estandarizar metodologías, no soluciones. Como vemos, la metodología deberíamos estandarizar de acuerdo a nuestra propia necesidad, nuestro caso de uso, y en base de eso podemos las soluciones adaptarles a esas metodologías. Como ejemplo, rápidamente de lo que nosotros hemos visto en nuestro trabajo que hacemos en Delfos, básicamente cuando hablamos de esto de priorizar por dónde, qué dolores son los que las organizaciones más les duele, o sea, cuáles son esos dolores que quieren atacar para solventar. Muchos frameworks a veces caen en el problema de que se escoge el todo o nada. Y es aquí donde si nos enfocamos en la metodología o más bien en Dama, sí, en la metodología Dama, si es que ustedes recordarán, en la rueda del Dama hay 11 dimensiones en donde Dama nos sugiere cómo atacar cada una de estas dimensiones para tener una óptima calidad de información, una óptima gobernanza en sí. Y las dimensiones que ahora estamos viendo en pantalla son aquellas que normalmente de las 11 dimensiones son las que a veces más problemas tienen o son en común. O sea, son los que más casos de uso hemos tratado o hemos trabajado. Y entre ellas, por ejemplo, la seguridad. ¿Qué tipo de necesidad? Protección de datos con proveedores gubernamentales y portales públicos. Ahora que está muy de moda ese tema de la ley de datos personales, la seguridad de la información es un actor clave, ¿no es cierto? ¿Y qué resultados medibles podemos o hemos ido ya identificando con esta dimensión? Pues eliminar 100% de brechas de seguridad y nos bloqueamos para tener problemas legales, incluso por el tema de la seguridad y el tema del manejo de la información confiable. La calidad, tipo de necesidad, básicamente en la mayoría de organizaciones, casi todos hemos visto que la calidad es un punto, es un dolor principal, en donde indicadores de calidad, por ejemplo, para prestadores de servicios individuales no están correctos, lo que nos genera reprocesos, pérdidas, eh, errores en facturación, etcétera. Los resultados medibles que hemos alcanzado en estas organizaciones que hemos trabajado, hemos reducido el 35% de inconsistencias y un 90% más de completitud. El tener datos completos y aplicando algunas reglas de negocio específicas de cada organización, ha permitido que esto tenga un alcance demostrado en el tiempo. Algo importante es que estos pilotos que nosotros vamos identificando, o estas dimensiones más bien que vamos priorizando, deberían estar demostrando resultados en no más allá de 6 meses, porque si no, no está bien hecho el ejercicio, no está bien priorizado, porque si nos demoramos más de 6 meses, vamos a tener vamos a perder más bien respaldo de stakeholders, de vicepresidentes, de superintendentes, etcétera, en donde lo que ellos quieren es ver resultados. Entonces, a dónde tenemos que apuntar es que en una dimensión que hemos priorizado, por eso lo que tenemos que acotar bien el problema y en menos de 6 meses mostrar los primeros resultados. Datos maestros, también hemos trabajado en la gestión de datos de maestros de gestión pública, resultados clave, menos 50% duplicados y mantener una fuente única. Sabemos el problema que es el no tener como que establecido correctamente un diseño de datos maestros para alguna organización o alguna institución, y ahí es donde encontramos el valor de poderlo atacar. En inteligencia de negocios, ¿qué valor? Por ejemplo, hemos trabajado con Data Warehouse para, un ejemplo concreto, es para algunos ciclos de vida de maquinaria. ¿Qué resultados medibles podemos estar con esto? Pues más del 25% de vida útil del equipo y el 30% de reducción de costos de mantenimiento haciendo con estos seguimientos. Ante una organización, ante una jefatura, si es que tú presentas resultados como estos, en donde dices que yo en 6 meses ya he logrado reducir el 30% del costo de mantenimiento simplemente para hacer un seguimiento adecuado de la información que yo tengo,
pues eso es un golazo, como normalmente decimos, y eso es lo que nos va a hacer los disparadores, nos va a dar los disparadores para seguir escalando esto a los demás procesos dentro de una organización. Por ello, mencionamos que el arte está en saber qué dimensión activar primero para crear el efecto dominó más positivo. Como habíamos comentado, en Dama tenemos la rueda de 11 dimensiones, pues si es que atacamos 2 dimensiones en una primera instancia y los resultados son positivos, luego se van a ir escalando las demás dimensiones. En- Bien, ahora todo esto, nosotros también vamos encontrando lecciones aprendidas. Y algo que hemos aprendido en la experiencia es que el 70% de éxito de la gobernanza depende de factores no netamente tecnológicos. Es como empezamos el mensaje de esta charla, es decir, no todo es tecnología. La primera lección es que la tecnología sola no transforma. O sea, se pueden comprar la mejor plataforma del mercado, pero si no trabajan el cambio cultural, será un elefante implementado, elefante blanco más implementado que quedará para el olvido y será un proyecto costoso que no se le dio el uso adecuado. La segunda lección que podemos compartir es el del ROE público. En el sector privado normalmente estamos o escuchamos muy a menudo el tema del retorno de la inversión en el área financiera. En lo público se debería hablar de la eficiencia operativa y en la calidad del servicio, porque al final de cuentas, esa es la razón de ser de una organización. Si es que es privada, va a ser el cliente; si es que es público, es el ciudadano el que está, o el organismo, o el Estado que se está beneficiando de esa organización. Luego tenemos el tema de la tercera lección, que es evitar soluciones copy-paste. Hemos hablado que hay que adaptar más bien al contexto institucional. Lo que funcionó, por ejemplo, no sé, en Dinamarca, no necesariamente aplica en nuestra realidad latinoamericana. Entonces, si bien es cierto, las metodologías no son unas pautas, no son para seguirlas a rajatabla. Es un poco para adaptar a nuestra realidad. Adapten y contextualicen o codiseñen con los equipos locales. Y como último punto, involucrar a los tomadores de decisión desde el día uno. No, no hay que esperar a tener un prototipo perfecto, hay que llevarlos en el viaje y hacerlos parte del proceso. Esa es la idea, o sea, es un poco tener stakeholders o sponsors que nos apoyen en estas implementaciones para que vayan ellos mismos viendo cómo es el trayecto y cómo se van obteniendo las victorias tempranas. El camino recorrido nos ha enseñado que la tecnología sin cultura no transforma. O sea, el mensaje que queremos siempre hacer que se quede en su mente es esto de que la tecnología en sí, sin una cultura de transformación, no nos va a servir. Por ello les traigo esta metáfora del gimnasio, también para hacer un poco hincapié que la gobernanza no solamente es un proyecto. O sea, no debe esto quedarse como un proyecto, no debe ser catalogado como un proyecto de origen y fin. O sea, esto es un hábito institucional. Hay que ejercitar los datos con constancia, calidad, control, colaboración. Por eso la metáfora del gimnasio, porque no sirve de nada, por ejemplo, hablando del tema de gimnasio, de pagar la membresía más cara, comprar los mejores equipos, la mejor tecnología, si no vamos a entrenar constantemente. O sea, ¿qué pasa si de nada me sirve tener unos equipos ahí guardados si no los utilizo? Los músculos de la gobernanza, por llamarlo a esta tecnología, que son la calidad, el control, la colaboración, se atrofian si no hay un ejercicio constante. Entonces, esto, si es que si bien es cierto, se empieza por un caso de uso, por algo que se prioriza, debería ser constante y debería ser incremental en el tiempo. Cuando este entrenamiento se hace bien, los resultados pues son extraordinarios, datos confiables que se transforman en mejores decisiones que a la final se van a transformar en un mejor servicio público. La gobernanza no se implementa, sino que se entrena. Como vemos, el tema de gobernar datos es gobernar decisiones, construyendo confianza desde los datos, que es lo que queremos nosotros, el mensaje que queremos llegar. El valor no está en acumular datos, sino en darles un propósito. O sea, de nada nos sirve tener miles de informaciones. Como ahora sabemos, estamos en una etapa tecnológica en donde se generan millones de terabytes por segundo y es imposible a veces calcular o controlar todo ese vorágine de información. Entonces, el valor no está en acumular datos, sino en darles un propósito. Construyamos una gestión pública más inteligente y centrada en el ciudadano, que es lo más importante en cuanto al manejo y el uso de la información en el sector público. Y con esta frase un poquito como que resumen todo lo que les he venido presentando en esta corta charla. El 70% de las iniciativas fracasan a los 12 meses según un estudio y análisis de Gartner. Para evitarlo, trabajamos con una regla, nosotros principalmente, que el 30% es tecnología, 70% viene a ser personas y procesos. Y ahora, y bien, y la pregunta, ¿cómo empezar?
pues con un piloto que demuestre valor rápido y que escale con aprendizajes. A la final, el desafío, o lo que quiero que se lleven es que el desafío ya no es implementar la gobernanza, sino es cómo hacerlo, o sea, tiene que implementarse, pero es cómo hacerlo con inteligencia práctica. Por eso los invitamos a ser parte de esta transformación, ya no desde la teoría, sino de la acción medida y constante dentro de cada una de sus organizaciones. Muchas gracias, eso es lo que queríamos compartir con ustedes en esta corta charla. Bueno, muchas gracias, Cristian. Tuvimos un problemita con el botón de preguntas, así que los que quieran mandar preguntas, vamos a habilitar el chat para eso. ¿Ninguna pregunta? Acá están empezando a aparecer. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Vamos a acceder a la grabación. Sí. Acá tenemos cómo lograría escalar sin una herramienta de gobierno. Específicamente de gobierno de datos, que en la experiencia de ustedes, Cristian, Ari, en donde mencionan que el 30% es tecnología, ¿no? ¿En qué momento, no? Sería también un poco cómo logramos que esto, en qué momento dar el paso a usar herramientas del gobierno y que esto siga escalando. Dentro, Bien. sí, Ari, sigue, yo puedo complementar. Bueno, en nuestra experiencia, como bien comentaba Cristian, siempre lo ideal es encontrar esos casos de uso, o sea, es el poder llevar a un caso específico que sea un dolor en la organización y que pueda, digamos, rápidamente, o sea, la organización encontrarle valor al trabajar en gobernanza. Luego de que tenemos casos de éxito, bueno, la idea es que a partir de esos casos de éxito vuelquen el resto de la organización y haya un proceso de evangelización, digamos, de ciertas prácticas que son las que, bueno, al encontrar un valor, o sea, terminan permeando. Difícilmente, o sea, como esto bien decía Cristian, es un hábito y es algo, es muy difícil a veces compararlo con lo que es un proyecto de software tradicional que tiene, digamos, un alcance específico. El alcance es muy amplio y el llevarlo a encapsularlo en lo que es un proyecto necesariamente necesita de visibilidad, necesita de encontrar a los sponsors clave dentro de la organización, aquellas personas que realmente puedan encontrar un valor en el poder solucionar un problema específico que luego haga que eso permee en el resto y bueno, y se siga, digamos, iterando en diferentes proyectos. Pero en definitiva, este, es más el poder solucionar problemas puntuales que permite luego, digamos, la confianza en seguir adelante, en mantener bueno, una política de gobernanza y de gestión de datos. Sí, y solo Sí, complementando lo que menciona Ari, perdón, eh, muchas organizaciones nos preguntan y nos dicen, ¿qué herramienta es la mejor o qué nos recomiendan en cuanto a herramientas o arquitectura para poder implementar? Y como siempre volvemos a la misma pregunta, no necesariamente se tiene que empezar por la parte de tecnología, ni siquiera con una inversión costosa, hablando monetariamente, sino es de procesos, de revisar procesos a la interna, con muchas plantillas en Excel. Nosotros podemos hacer un primer levantamiento de datos, de información, de poder encontrar métricas, medidores que nos ayuden a identificar en dónde está el problema, en dónde está la clave. Entonces, no necesariamente a veces hay que comenzar a buscar. Hay muchas herramientas muy buenas en el mercado que te pueden ayudar en este tema de la gobernanza, pero no necesariamente tienes que empezar por allí. De hecho, se recomienda que las empresas más robustas en cuanto a la gobernanza de datos comiencen a implementar estas arquitecturas o estos sistemas o estos software que les pueden ayudar dentro de su gobernanza. A la final está la solución a veces a la interna, dentro de los mismos procesos y cómo lo están manejando cada una de las organizaciones. No sé si puedo profundizar un poquito, perdón, chicos. Yo porque me quedé con el mensaje, Cristian, que justamente arrancaste diciendo que esto no necesitaba un gran presupuesto. Y yo comparto, sin duda, no es el primer paso el buscar una herramienta. Primero tenés que convencer a la alta dirección, que te entienda, que vea el valor. Pero claramente es imposible escalar las prácticas de gobierno sin el soporte de una herramienta tecnológica, básicamente porque como bien conocemos la famosa ruedita de dama,
es muy importante para el gobierno el tema del linaje, el tema de la no duplicidad, el tema de no trabajar en silos, y es imposible, si bien vos decís planillitas de Excel, esas planillitas de Excel después alguien las va a tener que conciliar para ver que ningún dato esté duplicado, porque si no volvemos al mismo modelo de silos. Entonces hay que entender que implementar las prácticas de gobierno sí requiere de presupuesto, porque necesitas un equipo que haga todos esos trabajos de procesos, necesitas una herramienta que te ayude con el linaje, que te ayude a construir un glosario que realmente no tenga duplicidades. O sea que no, o sea, el punto es entender la magnitud que tiene esto y no tomarlo como empezar a hacer planillitas y revisar procesos. No, esto va más allá de todo eso. Simplemente a eso apuntaba con el tema de si realmente queremos que esto escale. Definitivamente se necesita presupuesto, se necesita sponsoreo y se necesita una herramienta que realmente logre que los objetivos de gobierno se cumplan. A eso iba nomás. Perfecto. Bueno, tenemos otras preguntas. Andrés pregunta, ¿cuáles son los tips prácticos para encontrar esos casos piloto que entreguen valor rápido? Muchas veces suelen ser, por ejemplo, los datos de clientes y en general es un arduo trabajo encarar ese caso de uso. Creo que también hablaste, Cristian, de datos maestros, que bueno, un poco es esto mismo, ¿no? Sí, a veces una buena práctica es comenzar a revisar incluso los objetivos organizacionales. Si es que yo tengo un objetivo organizacional en donde estoy teniendo algún problema de datos o de información, que a veces es difícil identificar que es por allí, se debería empezar por allí, porque así voy a tener sponsor mucho más rápido. Es decir, si es que yo tengo ya un indicador que debo cumplir con un número a final de año y uno de los principales problemas es la información, pues me está dando un punto de partida para ver, a echar la mirada allí, o sea, saber si es que por allí puede ser el mayor dolor. Otra de las recomendaciones podría ser como que identificar la criticidad de cada uno de los procesos y de los proyectos en sí que lo están trabajando y que manejan información. Si es que yo tengo un problema de información en ciertos procesos, ¿a dónde estoy afectando? ¿Estoy afectando al público? ¿Estoy afectando a reportes que pueden ser netamente que van a contralorías, auditorías, etcétera, que me pueden generar multas o qué dolor se podría prever o qué yo podría ayudar para que no exista dentro de su organización? Cuando nosotros vamos donde un stakeholder a decirle que podríamos empezar por este tipo de proyectos, necesidades, sería mejor si le llevamos la solución. Es decir, hemos identificado que una multa por este tema de manejo de mal de información nos ha costado $1 millón. $1 millón que se podrían haber evitado si es que no hubiéramos tenido esta duplicidad de información o si es que nos hubiéramos dado cuenta antes de que esto se podría hacer de distinta forma, de distinta manera. Entonces, es un poco identificar el dolor en sí a nivel macro primero y luego si podemos ir anidándolo hacia abajo. Sí, complementando, Cristian, siempre se menciona que los sectores más avanzados o más maduros en temas de gobierno de datos son los más regulados, ¿no? Por eso mismo, porque el regulador, la regulación, nos obliga a que el gobierno de datos se le preste atención, ¿no? Y tenga ese sponsoreo, porque las organizaciones están obligadas a. Tengo más preguntas. ¿Cómo haces para mantener el interés en el gobierno? Es decir, al principio se vio esa necesidad, pero al tener cambios en la alta gerencia se desvirtúa la importancia o necesidad y se siente una pérdida de enfoque. Pregunta. Bueno, ahí también depende mucho del contexto, de la realidad, esto hablando en el sector público también de lo que pueden ser políticas de Estado, ¿no? Que se mantengan más allá bueno, de cambios de gobierno y demás, siempre y cuando a nivel Estado se le dé la importancia bueno, el activo de datos y al poder generar una evolución en los procesos de gestión y gobernanza, más allá de los cambios digamos, de gestión dentro del gobierno, o sea, se mantienen políticas que terminan siendo de beneficio público y de beneficio para el país, pero como en todo, ¿no? O sea, como en temas o en aspectos quizá más claves como economía, educación y demás, este es otro de los puntos donde políticas de Estado terminan generando bueno, beneficio público, ¿no? Sí, complementando nada más algo cortito,
incluso aparte de esto, que es muy bien lo que menciona Ari, del tema desde un proyecto público, a la interna de las organizaciones y cómo ha funcionado. Yo he visto en varias organizaciones que la ha funcionado hacer una pequeña comunidad de datos, una pequeña comunidad de información, con los propios recursos que se tienen. Si es que se sigue un tema de gobernanza, se capacita constantemente a las personas, luego se podría generar una comunidad en donde les das algunos ciertos premios, para llamar de alguna manera, entre comillas. Es decir, que, por ejemplo, si es que tú le mantienes o generamos indicadores en el tiempo y a la persona que logre cumplir ese indicador en cuanto al manejo de la información, a la calidad de datos, al tema de mejorar los procesos, se podría llegar a algún tipo de premiar a la interna a los mejores trabajadores que estén trabajando en pos de la información, porque acordémonos que el principal responsable de la calidad de datos termina siendo las propias personas. Entonces, quien menos errores cometa, si es que se le va dando el premio o se le va dando algún reconocimiento más que premios, pues de alguna manera tiene algo de impacto. Está muy bueno eso, Cristian. Hay que, en definitiva, ser creativos, ¿no? Hay que buscar creatividad para lograr que esto sea sostenible. Sí. Bueno, tengo más preguntas. ¿Cómo abordar la gestión del talento y la gestión del cambio? Las preguntitas simples, ¿o no? Para ustedes. Y continúa, dice, Sí, no entiendo esta parte. Un data literacy abordando el caso de uso a trabajar. Bueno, capaz que esa es como una opción, una posible respuesta. Un data literacy abordando el caso de uso a trabajar sería una forma. No sé, Jack Jiménez, si querés abrir el micrófono y explicar más la pregunta, adelante. Si no, los dejo a los chicos que, a ver Mm. cómo abordar la gestión del talento y la gestión del cambio. ¿Qué pregunta? Difícil eso. ¿Y esto es a nivel de gestión pública o a nivel en general? Creo que acá no, es más allá de la gestión pública. Y para mí la respuesta siempre está en la motivación y en que yo entiendo que, bueno, quienes trabajan en la gestión pública, esto capaz que es un eh, más idealista, son personas bueno, la efectividad de su trabajo redunda en un bien común, en un bien para toda la sociedad, y yo creo que eso es una motivación para todos quienes componen parte de la función pública. Entonces, el hecho de poder ver em, nada, el beneficio en políticas públicas que traiga beneficio para distintos sectores de la sociedad debiera ser una motivación para quienes forman parte de las distintas entidades y organizaciones que trabajan para eso. Entonces, desde la motivación y desde el poder mostrarle a cada una de las personas que forman parte de estas organizaciones el valor en todos, ¿no? Más allá de un beneficio muchas veces lucrativo que puedan tener empresas o corporaciones, creo que la motivación en poder brindar bueno, una mejor calidad al ciudadano, entiendo yo, quizá un poco idealista, que puede ser la manera de poder gestionar el talento dentro del Estado. Muy bien. Tengo dos preguntas más relacionadas. Dice, hace un par de años escuchamos sobre la normativa que impulsó el Banco Central de Argentina con respecto a la gestión de datos. Eh, ¿Tienen idea cómo estamos en Uruguay o en la región? Otros ejemplos, digamos, de políticas de gobierno, de algunos gobiernos que estén como también impulsando esto. Acá dice, también me interesa saber cómo estamos en la región, ya que siempre escucho que Chile va liderando en este aspecto, pero que de todas maneras Uruguay se encuentra bien posicionado. Este, Bueno, desde nuestro lugar, sí, hemos trabajado con organismos públicos aquí en Uruguay. Este, Muchos de ellos están, o sea, más allá de lo que puede haber sido el cambio de gobierno, o sea, vemos dentro de los organismos, digamos, el empuje de poder impulsar este tipo de políticas de gobernanza y gestión de datos. Y también hemos visto dentro de ciertas organizaciones como que el impulso también de proporcionar datos públicos para la ciudadanía, y eso entendemos que es como un foco o es como un lindo objetivo que se plantean los organismos públicos como para poder brindar transparencia y seguir impulsando este tipo de gestiones, ¿no? Y de trabajar en gobernanza. Entonces lo vemos como algo súper positivo.
como bien decía Cecilia también, en Chile hemos trabajado bastante y bueno, y como les comentaba al principio de la charla, trabajando en sociedad con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos tenido la oportunidad de conversar con organismos de la región, tanto de Uruguay, de Chile, de Perú, bueno, de Argentina también, y vemos que es eh, se está viendo, digamos, como un empuje bastante grande dentro del sector público de la región para seguir avanzando y evolucionando en estos aspectos. Cada país con su diferente contexto, con sus diferentes dificultades, pero sí lo vemos bueno, como un impulso que se están tomando en los últimos años y que lo vemos de manera muy positiva. También Bueno, complementando, ¿no? Este año a GESIC se aprobó la primera Estrategia Nacional de Datos, ¿no? Acá en mm, Uruguay. Correcto. Pero sí, normativa creo que no está muy maduro todavía, ¿no? o sea, como que no hay una ley, decís vos. No hay Claro. algo claro. Mm. Creo que la figura en Argentina era de la persona responsable de datos se había vuelto obligatoria, ¿no? Acá Sí, la parte de resguardo en Banco Central, creo, nada más para los bancos, pero solamente de resguardo. sí, igual entiendo que quizás no haya una ley, pero de vuelta, creo, bueno, Banco Central en Argentina, Banco Central acá también, quizás con distintos términos y ya te van pidiendo como Sí, sí, algunos roles, algunas cosas, pero de vuelta lo que decía antes, ¿no? Los reguladores van empujando. Cada uno con su interés, ¿no? También, yo que sé, protección de datos personales también, bueno, y realmente creo que en definitiva, eh, para cumplir con todo eso, no es una checklist de lo que me pide el regulador A o el regulador B y hacer, ¿no? Sino un programa más amplio que al final, además de poder cumplir con el regulador, permita obtener valor de los datos, ¿no? Que no es solamente pasar esa auditoría o lo que corresponde. Bueno, muy bien. No tenemos más preguntas. ¿Tenemos algún anuncio, Karine? Ah, sí, bueno, hoy les queríamos dar la primicia de que en estos próximos días vamos a estar publicando un llamado para la presentación de casos y experiencias de gestión de datos acá en Uruguay. La idea es que van a haber unas pautas que vamos a estar publicando. El que quiera presentarse lo va a poder hacer. Y en el Congreso Nacional de Datos, que está previsto para el 30 de octubre, vamos a estar dando un reconocimiento al que se destaque en el caso. Para evaluar los casos va a haber un comité de expertos externos a DAM Uruguay, que todavía está terminándose de definir. Y bueno, estén atentos, los invitamos a participar porque, bueno, la idea un poco también es que podamos compartir las experiencias que estamos teniendo entre todos, ¿no? Para seguir construyendo la comunidad. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, ¿no? Gracias Ari, gracias Cristian. Y bueno, por mi parte, más nada. Bueno, Bueno, muchas Muchas gracias a ustedes de nuevo gracias. por el espacio y las felicitaciones por todo el trabajo realizado. muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a Gracias, todos. gracias a todos. Chao, Chao, chao. chao. Gracias. Chao. Pasen bien. Chao, chao. Pasen bien, gracias.